Bendiciones, les habla el pastor y profeta Víctor Pino de la comunidad familiar Altares de Adoración, Escuelas del Reino Eder. Vamos a continuar hablando de la Haftará número 51. Esta Haftará, recordemos que es parte de las 7 Haftará que nos hablan de consuelo, que van hasta el día de Yom Kippur. Todas las Haftará, 7 Haftará antes de Yom Kippur, todas nos van a hablar de consuelo y las encontramos en el libro de Isaías. Este estudio de esta Haftará lo encontramos desde Isaías capítulo 61 verso 10 hasta Isaías capítulo 63 verso 9. Y empieza así. Capítulo 61. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salud, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió y como a novia compuesta de sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su simiente, así el Señor Dios hará brotar justicia y alabanza delante de todos los gentiles. Primero nos empieza hablando de ese proceso de embellecimiento. Dice, me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en Él, porque me vistió de salud. Cuando aquí nos está hablando de salud, nos está hablando, a lo que se refiere, es aquel proceso al cual tuvo que venir a la casa, al pueblo de Israel, de recibir salud, porque ellos llegaron a estar enfermos. ¿Por qué llegaron a estar enfermos? Por el pecado. Recordemos que el pecado, las consecuencias del pecado es la enfermedad. Y el pueblo de Israel en un momento determinado le dio la espalda al Señor, y fue cuando fueron llevados cautivos. Pero en medio de ese cautiverio el Padre Eterno les da estas palabras que tienen que ver con alegría, estas palabras que tienen que ver con restauración. El Padre Eterno le está diciendo al pueblo de Israel que aunque en un tiempo estuvo enfermo, aunque en un tiempo no recibió justicia, llegará el tiempo en el cual recibiría salud y en el cual recibiría la justicia. También nos dice que el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todos los gentiles. ¿De qué justicia nos está hablando delante de los gentiles? Recordemos que cuando hablan gentiles, habla de todas las naciones que no son Israel, de todas las personas que no pertenecen al pueblo de Israel, son llamados gentiles. Esta justicia que brotaría delante de todos los gentiles nos está hablando de Yeshua. Yeshua es aquella justicia, Yeshua Jesucristo es aquella justicia que se levanta de parte de Dios, que se levanta de parte del Padre Eterno, para que todas las naciones puedan ver la justicia, para que todas las naciones puedan conocer la mano de Dios, para que todas las naciones puedan conocer al Padre Eterno, porque es a través de Yeshua, a través de Él, que el Padre Eterno se reveló físicamente al pueblo de Israel y se reveló espiritualmente a todas las demás naciones. Continúa diciendo, por causa de Sión no callaré y por causa de Jerusalén no reposaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salud se encienda como una hacha. Y verán los gentiles tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Señor nombrará, y serás como corona de gloria en la mano del Señor y diadema real en la mano del Dios tuyo. Entonces aquí el Padre Eterno le comienza a decir a Sión, le comienza a decir a Jerusalén que Él no reposará
hasta que salga el resplandor de su justicia, que Él no reposará hasta que venga salud a Jerusalén, hasta que venga salud a Sión. Esta justicia y esta salud que vino a Jerusalén, que vino a Sión, vino a través de Yeshua. Y Yeshua nos dice, Jesucristo nos enseña en la Escritura que Él se llevó todas nuestras enfermedades. Al Él cargar con todas nuestras enfermedades, con todas nuestras dolencias, entonces nos abrió, nos dio la oportunidad entonces de tener salud. Dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más asolamiento, sino que serás llamada Heshibá, mi voluntad en ella, y tu tierra Beula, casada, porque el querer del Señor será en ti y tu tierra será casada. ¿De qué nos está hablando aquí? Recordemos que cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo, fue llevado en dos porciones. Primero fue llevado cautivo el reino del norte, luego fue llevado cautivo el reino del sur. El reino del norte regresa y se vuelve a establecer en la tierra, mientras que el reino del sur fue esparcido entre todas las naciones de la tierra. Judá fue llevado cautivo a Babilonia, pero regresa a la tierra de Israel. Pero la tribu de Efraín, que estaba compuesta la casa de Efraín por 10 tribus, fue llevada cautiva por los asirios y fue esparcida entre todas las naciones de la tierra. Entonces aquí el Padre Eterno comienza a hablar de esa restauración de aquella casa de Efraín que fue esparcida entre todas las naciones. El Padre Eterno comienza a decir que ya no más será llamada desamparada, ni en tu tierra se dirá más asolamiento, sino que será llamada mi voluntad en ella, y será llamada Beula, o sea, casada. ¿Por qué le dice que sería llamada casada? Porque recordemos que en la Escritura establece que el Padre Eterno le dio carta de divorcio a la casa de Efraín. A la casa de Efraín le fue dada carta de divorcio, pero esa carta de divorcio a través de Yeshua simplemente queda anulada, porque Yeshua pagó el precio de la desviación de Efraín. Yeshua pagó el precio delante del Padre por el pecado que había cometido Efraín. Por eso, por causa de Yeshua, y que Él pagó el pecado, Jesucristo pagó el pecado, pagó la culpa que le correspondía a Efraín, entonces ahora puede ser llamada como casada. Puede ser llamada como casada. Es el tiempo de que esa casa de Efraín, que está regada entre todas las naciones de la tierra, comience nuevamente a alinearse con el diseño del reino, comience nuevamente a alinearse con el diseño del Padre Eterno. Continúa diciendo, pues como el joven se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Aquí nuevamente nos hace referencia a la virgen que se casa joven y que tiene con ella a sus hijos. Cuando está hablando de sus hijos, ¿de quién está hablando? Por supuesto que nos está hablando de la casa de Efraín, de esa casa de Efraín que fue esparcida entre todas las naciones. Llegará el día cuando Yeshua venga y ponga sus pies en su segunda venida sobre los montes de los olivos. No va a venir solo, sino que va a venir con toda la casa de Efraín. Entonces, la que había sido llamada desamparada, la que había sido llamada divorciada, la que supuestamente Jerusalén, que había sido dejada virgen en su juventud, recibirá sus hijos de todas las naciones de la tierra. Como nunca aquella que supuestamente había sido dejada sola y desamparada tendrá mucho más hijos que la casada.
Continúa diciendo: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Lo que os acordáis del Señor, no ceséis, ni a Él le deis tregua, hasta que confirme y hasta que ponga a Jerusalén por alabanza en la tierra. Aquí el Padre Eterno nos dice: sobre sus muros están los guardas todo el día. Esto quiere decir que los ojos del Padre Eterno están sobre Jerusalén, que los ojos del Padre Eterno están todos los días del año y cada año puestos sobre Israel. Y dice que no se le dé tregua al Señor, o sea, que estemos constantemente intercediendo por Israel, constantemente intercediendo por Jerusalén, hasta que el Padre Eterno confirme, hasta que ponga a Jerusalén por alabanza en la tierra. Entonces es nuestra responsabilidad como hijos del Padre Eterno estar proclamando e intercediendo por Israel y por Jerusalén, por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, porque es un mandato y el Padre Eterno tiene sus ojos puestos sobre esta tierra. Es una tierra que está guardada por el Padre Eterno, porque en su escritura nos dice que Él ha puesto guarda sobre los muros de Jerusalén. Continúa diciendo: juró el Señor por su mano derecha y por el brazo de su fortaleza, que jamás dará tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que tú trabajaste. Aquí el Padre Eterno le está diciendo a Israel que llegará el tiempo cuando todo lo que ellos trabajen, el extranjero no lo aprovechará. Que llegará el tiempo que todo lo que ellos produzcan en su vino, produzcan en sus lagares, todo lo que ellos produzcan para vivir, ya no más sería tocado por manos de los enemigos, sino que el mismo pueblo disfrutaría de aquello que había sembrado, que disfrutaría. Recordemos el contexto histórico. En este instante, de acuerdo a lo que nos plantea el profeta Isaías, en ese mismo instante en que él está dando estas palabras, el pueblo se encontraba cautivo en Babilonia. O sea, que todo el trabajo que el pueblo estaba haciendo, quien lo estaba aprovechando era Babilonia. Ellos eran esclavos de Babilonia, todo su trabajo. Simplemente Babilonia era quien lo aprovechaba. Y el Padre Eterno le da esta palabra en medio del cautiverio. Hoy en día, nosotros podemos ver cómo ahora el pueblo de Israel comienzan a disfrutar, el pueblo de Judá, ellos mismos, de lo que ellos están produciendo. Ya el enemigo no está tomando lo que ellos están sembrando. Ya en este tiempo lo que ellos están sembrando, ellos lo empiezan a cosechar y a disfrutar ellos. Pero hasta ahora nosotros solamente estamos empezando a ver lo que el Padre Eterno va a hacer con Israel, lo que el Padre Eterno va a hacer con Jerusalén. Recordemos que hasta ahora los que se encuentran en esa porción de tierra son los judíos, son los de la tribu de Judá, pero aún faltan la casa de Efraín, que son 10 tribus que están esparcidas entre todas las naciones. Continuamos con el capítulo 63. Dice: de las misericordias del Señor haré memoria, de las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que el Señor nos ha dado, y de la grandeza de su beneficencia a la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus miseraciones. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. Con su amor y con su clemencia los redimió, y los trajo a cuentas, y los levantó todos los días del siglo.
Entonces, aquí en este capítulo nos empieza a hablar de la misericordia, que hagamos memoria de las misericordias que el Padre Eterno tuvo con el pueblo. El Padre Eterno escogió al pueblo de Israel. Es el pueblo que Él escogió. Él decidió redimirlo, no porque el pueblo simplemente haya decidido portarse mejor que los demás pueblos, no porque el pueblo simplemente haya decidido adorarlo mejor que los demás pueblos, sino que al Padre Eterno le plació en su eterna misericordia escoger al pueblo de Israel, entendiendo que todo aquel que crea en Yeshua Jesucristo, todo aquel que entrega sinceramente su corazón a Él y adapta su estilo de vida, adapta las características del reino, también es parte del pueblo de Israel. Parte del pueblo de Israel no solamente son los que vienen genealógicamente hablando a través de Abraham, Isaac y Jacob, sino también los hijos de la fe, que son por medio de la fe, así como Abraham por medio de la fe le creyó al Padre Eterno y le fue contado por justicia. Asimismo, todo aquel que le cree por fe al Padre Eterno pasa por medio de Yeshua, por medio de esa sangre que se derramó, por medio de Jesucristo que derramó su sangre, pasamos a ser parte del pueblo de Israel. Entonces esta Haftará termina hablándonos de la misericordia del Padre Eterno. Ha sido por la misericordia del Padre Eterno que la casa de Judá ha regresado a la tierra, y ha sido por la misericordia del Padre Eterno que en este tiempo la casa de Efraín, esparcida entre todas las naciones, comienza a ser levantada. Es un tiempo en este ciclo de Teshuvá, es un tiempo de volver al trazo, es un tiempo de volver al camino, es un tiempo en que como nunca la casa de Efraín, que está entre todas las naciones, escucha el sonido del shofar, el sonido del shofar que me habla de Teshuvá, que me habla de arrepentimiento, que me habla de volver al camino, que me habla de volver al diseño. Este es el tiempo preciso que el Padre Eterno ha preparado para que su revelación y su entendimiento comience ahora a ser derramado en toda la tierra, entre todas las naciones de la tierra, comience a ser derramado para que entonces esa casa de Efraín comience a levantarse, esa casa de Efraín entendida en los tiempos, esa casa de Efraín que ha entendido que los estatutos del Padre Eterno son un diseño de vida, que los estatutos que hay en la Torá, los estatutos que hay en las Escrituras, es el diseño de vida, son las normas que el Padre Eterno estableció para que nosotros tuviésemos una vida de bendición. Este es el tiempo, Efraín, este es el tiempo que el Padre Eterno preparó para que recibas el entendimiento y recibas el conocimiento. Este es el tiempo, casa de Efraín, para que abras tu corazón y dejes que sea el Padre Eterno, a través de su Espíritu Santo, a través del Ruach HaKodesh, que venga y te revele nuevamente su fiesta, que te revele su convocatoria. Es el tiempo, casa de Efraín, que salgas de la religiosidad y que empieces a caminar en el diseño, empieces a caminar en los estatutos, que comencemos a caminar en la cultura del reino, porque los estatutos y los mandatos que hay dentro de la Torá no son otra cosa sino cultura del reino. Es la cultura del Padre Eterno, la cultura que Él vino a traernos. Así que yo proclamo en el nombre de Yeshua que en este tiempo de Teshuvá, casa de Efraín, tú vuelves al diseño original, que en este tiempo de Teshuvá tú evalúas tu caminar y comienzas a caminar alineado al diseño que el Padre Eterno ha determinado para nosotros. En el nombre de Yeshua. Amén.